La exposición que van ustedes a visitar es el resultado de un proceso histórico en el que convergen dos elementos capitales, el primero de los cuales tiene una raigambre de tipo episcopal y el segundo de carácter urbano. Cuando señalo la cuestión urbana, estoy también hablando del componente político. Esa convergencia histórica es el resultado de un proceso muy largo, de prácticamente 1200 años de duración. El elemento religioso arranca más o menos del año 457 y tiene su origen en Calahorra, que genera un obispo que probablemente tuvo un primer asiento en Virovesca, en Briviesca, la capital de la Bureba. De ahí se trasladó a Oca una vez que se produjo el proceso de agresión de los bárbaros germanos en el año 507, un poco en el intento de encontrar un amparo en los ambientes montañeses, los ambientes próximos a los montes de Oca. A partir de ahí, esta sede dio una serie muy larga de tumbos que la llevaron primero hasta el borde atlántico. 140 años después se recuperó y volvió a su lugar. Los reyes astures la alborotaron hasta el punto de que desapareció por un tiempo, hasta que finalmente en el proceso histórico diversas circunstancias de todo tipo, fundamentalmente políticas, terminaron por situar en Oca el año 1037 a el obispo, digamos, estable y titular. El problema es que el proceso tampoco terminó ahí, porque en el momento en que Sancho III, el mayor de Navarra, se hizo cargo del reino y por aquello de ser esposo de Muniadomna, la condesa castellana, terminó por hacerse el dueño titular y responsable del condado de Castilla. Circunstancia que le llevó a tomar varias determinaciones, entre otras la principal, por lo que a nosotros respecta, fue desalojar al obispo de Oca, que tuvo que buscar refugio en Cardeña. Hasta ahí el proceso eclesiástico. Por tanto, nos encontramos con que en 1073 el obispo de Oca, desalojado de su sede, se encuentra recogido como puede en el monasterio de Cardeña. El proceso urbano se inicia en torno al cerro del castillo de Burgos en fechas muy tempranas, generando un indicio importantísimo que es la construcción de la vía aquitana, que entraba en el valle del Arlanzón por la zona de la calle de San Francisco y que probablemente pasaba, no, yo diría que pasaba con toda seguridad por debajo del lugar donde se encuentra actualmente la catedral, camino de Villalonquejar, que era uno de sus destinos inmediatos. Ese primer signo fue seguido después de una acción mucho más articulada, protagonizada por el conde castellano, que funda un castillete, un torreón, algo de tipo militar en la cumbre del cerro y a su vez y al mismo tiempo, y esto es muy importante, genera en la base, en concreto en Barrio Eras, el actual barrio San Pedro, un colectivo humano que cumple la misión fundamental de que si los de arriba defienden, los de abajo producen para que puedan defender los de arriba y viceversa. Ese es el origen de la ciudad de Burgos en el año 884. A partir de ahí la ciudad va cobrando un volumen, de hecho ya en el año 913 esta es una ciudad que tiene empaque de cívitas, lo cual significa que dispone ya de todos los medios de gestión institucional de un entorno humano situado fundamentalmente en el cerro, pero con una serie de conjuntos aldeanos dispersos que conforman un territorium o un suburbium o lo que normalmente nosotros llamamos un alfoz. El proceso no termina ahí, porque inmediatamente el padre de Fernán González se instala como primer conde en Burgos. Y el proceso va a adquirir un volumen excepcional cuando Fernando Sánchez, el hijo de Sancho III el Mayor, decide convertir Burgos en capital de su condado.
Como ya para entonces el proceso de desarrollo general, tanto humano como institucional, había alcanzado gran volumen, Fernando decide abandonar los altos, decide abandonar el castillo y desciende a los bajos. Y en los bajos se encuentra la Vía Aquitana, y en la Vía Aquitana decide construir un palacio. La razón es en principio muy local, puesto que para gobernar su condado, que tiene una determinada latitud, necesita moverse por la Vía Aquitana, pero eso va a alcanzar un volumen extraordinario cuando, convertido ya en rey de León o en imperator castellano leonés, decide convertir ese espacio, esos palacios en los cuales hay una iglesia, en uno de los muchos puntos que le permiten recorrer de extremo a extremo todo su reino y gestionarlo, gobernarlo y administrarlo. El año 1068 se convierte en el primer rey de Castilla, Sancho II, y Sancho II toma la determinación de restituir la diócesis de Oca, que, como ya se ha señalado anteriormente, quedó abandonada el día que Sancho III el Mayor desplazó a su obispo hacia Cardeña. Lo que hace Sancho II es llamar al obispo desplazado en Cardeña, en este momento el obispo Jimeno, y le indica que va a restituir Oca en Auca. Es decir, la diócesis no va a venir directamente a Burgos, sino que va a ser restituida en su lugar originario. La desgracia, quizá para todos, desde luego para el reino de Castilla, consistió en que Sancho II fue asesinado en Zamora y Castilla se quedó sin reino. En esas condiciones, todo el proyecto de nuestro primer gran rey resultó baldío, inútil, y el proceso se congeló. En el año 1074, es decir, al año siguiente, su hermano, Alfonso VI, se convierte en el rey imperator del escenario castellano-leonés. Y él sí decide restaurar la diócesis de Oca, pero ya no en Oca, sino en Burgos. Hace dos intentos. El primero de ellos es baldío, trata de fijarlo en la iglesia de Santa María del Campo de Gamonal, pero no sale bien, quizá porque los medios y la propia iglesia no estaba a la altura de las circunstancias. Y entonces es cuando toma la determinación de ceder los palacios que tenía su padre en este escenario, por debajo de los cuales se encontraba la Vía Aquitana y en la cual existía una capilla palaciega, como lugar de residencia del obispo Jimeno de Oca en Burgos. Por tanto, nominalmente se restaura la iglesia de Oca, pero en la práctica la potencia de la ciudad, la importancia de la sede episcopal, el entorno de desarrollo en que se encontraba ya todo este escenario hacen que poco a poco la noción de Aucas se vaya olvidando y termina convirtiéndose en la diócesis de Burgos. En 1075, pues, las dos dinámicas que hemos venido siguiendo hasta ahora, por un lado la episcopal, con toda esa serie de saltos que he referido, y por otro lado la dinámica urbana, confluyen. Por fin el obispo tiene su ciudad y por fin la ciudad tiene su obispo. Estamos en el año 1075 y a partir de ahí lo que hasta ahora había sido una forma de actuación por separado, porque finalmente procedente de horizontes distintos convergieron, ahora actúa conjuntamente. Y esa relación entre lo eclesiástico, por un lado, y lo urbano, por otro, cobra una dimensión acelerada en los últimos 150 años. Si mi exposición termina más o menos cuando se funda la catedral, cuya primera piedra se pone en julio del año 1221, esos 150 años que van desde 1075 a 1221 son de un dinamismo espectacular. La ciudad desciende del cerro, crea barrios, organiza murallas, toca la glera, pasa el río, en fin, adquiere todos los parámetros propios de una ciudad moderna, sin lugar a dudas la ciudad más importante de la cuenca del Duero, y con todos los aditamentos político-administrativos al uso.
Pero no solamente eso, además de paso, se produce todo un proceso de crecimiento económico en que el Camino de Santiago, los menestrales, los distintos organismos de artesanos, etcétera, etcétera, le dan un volumen a la ciudad descomunal. Pero ese volumen es a su vez un volumen de tipo eclesiástico, en el sentido de que la Iglesia se convierte en el elemento que encauza, dirige y de alguna manera orienta esa dinámica de la vida cotidiana con su presencia. No solamente porque la Iglesia interviene en lo que le compete propiamente, que es lo eclesiástico religioso, sino porque tiene muchas cosas que decir sobre la vida de una ciudad naciente. A su vez, la ciudad y su desarrollo influyen poderosísimamente sobre la curia eclesiástica y, desde luego, lo hacen sobre la catedral románica que se está gestando en ese momento, que se convierte de alguna manera en el referente universal, no ya solo de la vida de la ciudad, sino de toda la comarca inmediata y de una diócesis descomunal que abarca desde el Cantábrico hasta el Duero y desde la cordillera ibérica hasta el curso del Pisuerga. Por tanto, en esos 150 años se produce una simbiosis entre los dos elementos que es extraordinariamente enriquecedora para las dos partes. De tal manera que la Iglesia, a su vez, no solamente se dota de una curia dividida entre la mesa del cabildo y la mesa del obispo, sino que además, de paso, construye toda una estructura en forma de arcedianatos, etcétera, para gestionar un escenario de esas dimensiones tan extraordinarias como las que he relatado. Este proceso de crecimiento, que ya he señalado, se nota en los dos componentes de nuestra historia, tanto el eclesiástico como el urbano, tiene también una traducción práctica dentro de la organización interna de la sede, que crea un archivo desde fechas muy tempranas. Hasta tal punto ese archivo, que merece la pena que se le denomine archivo románico, puesto que hasta 1221 la catedral es románica, hasta tal punto cobra volumen y entidad que prácticamente los primeros 510 pergaminos que se generan en esta institución se generan precisamente en ese momento y se contienen y se transfieren después, en 1221, a la nueva catedral gótica cuando ésta se articule completamente. Hay pues una historia archivística en esta institución muy importante que se inicia en fechas muy tempranas y que puede articularse desde el punto de vista más o menos retórico en dos tiempos. Un archivo románico que llega hasta las vísperas mismas de la fundación de la catedral gótica, que tiene un volumen y una capacidad que por su solo número de pergaminos conservados es perfectamente parangulable a cualquier otra entidad europea del mismo tenor episcopal y del mismo tamaño como mínimo que los grandes monasterios benedictinos de la península ibérica y de Castilla, que son de hecho algunos de los grandes monasterios de la Europa. En el año 1075 se trasladó la diócesis de Oca a Burgos y comenzó aquí la iglesia catedral, la sede del obispo, con el obispo Simón, y se configuró el grupo de canónigos, de los sacerdotes que colaboraban con el obispo en la catedral, dando culto, alabando a Dios y realizando la tarea evangelizadora y de caridad de la iglesia a través de la catedral. En el año 1221, por el rey santo Fernando III, pues mandó que se reconstruyera de nuevo la catedral en estilo gótico con el obispo Mauricio, y entonces comenzaron las obras de la actual catedral que conocemos. Todo ello generó muchísima documentación que se ha ido guardando en el archivo, y esa documentación recoge la labor del cabildo, recoge también todas las relaciones que el cabildo tenía con otras instituciones, recoge relaciones con reyes, relaciones con papas, relaciones con personas nobles, instituciones, con gente sencilla, también con gente necesitada, con grandes artistas, con muchísimas personas, y entonces a través de esa documentación se pueden conocer también la historia de Burgos, la historia de la sociedad en esa época, qué personajes históricos, su vida, su paso por aquí, por la ciudad. Y así vais a descubrir en esta exposición
la labor de caridad del Cabildo, pues con los niños expósitos. Veréis un libro de niños expósitos a los que ayudaba el Cabildo. Luego también el privilegio del rey Alfonso VI, concediéndole su palacio al obispo Simón, aquí a la hora, pues una parte de lo que es ahora la catedral, que fue cuando se trasladó la diócesis. Pues ese documento lo podréis ver en la exposición. Y también la bula del Papa Honorio III en el año 1280, concediendo indulgencias para aquellos que daban limosnas en la construcción de la nueva catedral gótica. Ese documento también lo podréis ver. Podréis acercaros a personajes históricos como el Cid Campeador, con otro documento que veréis en la exposición, o a grandes mujeres como Mencía de Mendoza, en la construcción de la capilla del Condestable, también veréis esa documentación. Espero que os guste.